Señor, celebramos una de las solemnidades más sugestivas, importantes y hermosas de la liturgia de nuestra iglesia, la fiesta de un hombre sin precedentes, llamado el patrono de la buena muerte, puesto que seguramente moriría en brazos de Jesús y María, como quisiéramos morir todos, llamado el terror de los demonios. Les debo ese porqué, pero así le llaman. Usted se sienta atestado por Satanás, puede invocar a San José, terror de los demonios. Qué grande es este hombre que sin decir una sola palabra tiene dos fiestas en la liturgia y una de las más hermosas. Y hasta en el argot popular se le conoce, porque un 19 de marzo, ¿y por qué? Por las fiestas de San José, patrono de Orsa. O sea, hasta en la cultura popular está metido el asunto. 3 palabras: esperanza, figura y doctrina. 3 palabras: esperanza, doctrina y figura. Lo primero es entender la figura de San José desde la esperanza, para luego pasar a la doctrina de la Iglesia sobre la figura de San José. La josefología está todavía muy cruda y en pañales. La teología no estudia a Dios. Dios es inescrutable. La teología estudia la revelación, lo que Dios ha querido decir sobre sí mismo, sobre el ser humano y sobre la Iglesia. Dentro de la teología hay ramas. La liturgia estudia el culto, la eclesiología estudia a la Iglesia, la cristología estudia a Cristo, la mariología estudia la figura de la Virgen, pues la josefología todavía está cruda, se está todavía desarrollando. La rama de la teología que estudie la figura de este impresionante hombre. Gracias a Dios, un autor moderno, reciente, cuyo nombre no me acuerdo ahorita, escribió un libro sobre josefología. Ya nuestros padres, los padres de la diócesis, cuando yo era seminarista, en el año 2016, les dieron un retiro con todo este contenido y pues nos llega a nosotros. Entonces voy a compartir algunas reflexiones de josefología desde la figura de la esperanza que ayudan a defender a este hombre para que no lo entendamos. Porque no lo entendemos. Al pobre José le pensamos muy mal. Creemos que cuando entonces, la mujer le salió preñada y por eso la rechazó. ¿De quién habrá salido preñada tú? Y entonces pensamos que José pensaba vulgarmente como nosotros. Y hay que entender la figura de este hombre. En la segunda lectura se nos propone la fe de Abraham, que esperó contra toda esperanza, que en medio de una dificultad muy terrible tuvo una fe que llegó a ser esperanza, una confianza plena en las promesas del Señor. Si una virtud destaca en San José, de muchas, hoy les propongo la esperanza, que significa confiar en las promesas de Dios, aunque el mundo te diga que no es así, aunque el mundo te grite todo lo contrario. Nazaret era un pequeño pueblo. Bueno, le llaman ciudad en la Biblia, pero ustedes entienden que en comparación a ciertos desarrollos sociológicos, pues nada, le llamaban ciudad, pero básicamente era un pueblo. Nazaret era un pueblo metafóricamente como el Furrial, en el sentido de que tenía una vía nacional. Por allí transitaban los burros, las carrozas, las caravanas, que se dirigían de un lugar a otro. Los romanos solían construir ciudades bien planificadas, no como nosotros aquí en Venezuela. Y cerca de Nazaret se estaba construyendo una ciudad llamada Séforis, una ciudad romana que iba a ser pues una especie de metrópolis, una cuestión ahí. Y entonces el Imperio Romano, que no era bruto, contrató el servicio de los arquitectos, artesanos, obreros y albañiles de toda la zona. Entonces nada, trabajaban en el Furriel y venían a construir Maturín. Póngase usted una idea, ¿no? Relativamente. En este sentido, pues San José trabajaba en la construcción de esta ciudad romana llamada Séforis. Pero Nazaret tenía una particularidad súper interesante. Así como hay parroquias con templos muy grandes y hay pueblitos con capillas, así como San Vicente tiene una capillita y todo esto, en la sinagoga de Nazaret, en la capilla de Nazaret,
había un libro entero del profeta Isaías, nos propone este autor, como decirte los leccionarios de la misa, ¿ok? Nosotros tenemos los libros de la misa, que a veces están, ¿ok? Y pues es más costoso, la catedral tiene unos libros más costosos. ¿Quién nos explicaron? No, en ciertas ciudades había una sinagoga con libros más ricos y más pergaminos. No piense usted que existía un libro, sino que eran unos papiros, unos pergaminos, un cuero de chivo o hecho con la mata de papiro. Era más complicado tener libros. Pero en la pequeña capilla, en la pequeña sinagoga de Nazaret, había un libro completo de Isaías, que el libro de Isaías es el libro más largo del Antiguo Testamento, no, de toda la Biblia, creo. Sí, en capítulos es el más largo, tiene 60 y pico capítulos. Y entonces piense usted esa cantidad de rollos muy costosos. Entonces, esta explicación a mí me parece muy simpática porque es muy propia de nuestros pueblos. Cuando el José Gregorio Briceño fue gobernador, ¿de dónde venía él? ¿De dónde venía? Y cuando fue gobernador, ¿qué puso Bella? Ok, algún sujeto con mucha plata, algún judío piadoso que era oriundo de Nazaret, cuando tuvo plata, donó a la sinagoga de Nazaret este conjunto de papiros y rollos del libro de Isaías. Entonces ahí estaba esa riqueza. En este pequeño pueblo, donde este humilde, decimos carpintero, pero por la época no era propiamente un maderero, José era un detonero. Era albañil, era herrero, era constructor, semiarquitecto. Algunos argumentan incluso que era músico, porque si trabajaba la madera, hacía instrumentos, y quien sabe hacer una guitarra no sabe tocar. Entonces, posiblemente José sería incluso músico, o sea, el hombre era un artesano a todo dar. De hecho, esa es la palabra griega que se usa, un faber, un artesano, un hacedor de cosas. Y este humilde hombre, pues como un judío piadoso, el evangelio de hoy lo denota como un justo. Cuando dice la justicia en la Biblia, hablamos de santidad. Era un hombre santo, como algunos hermanos de la parroquia, que entre ellos siempre simpáticamente dicen, hermano, usted es un santo. Le dicen hermano, ¿por qué? José era un hombre que se le notaba que era bueno, y no solamente bueno, sino que había algo especial en él. En este sentido, José acudía todos los sábados a la sinagoga de Nazaret. Entonces, sabe que cuando uno es pobre y tiene algo bueno, uno lo cuida, pero también lo usa mucho. ¿Ok? Ahí, como aquí tenemos la casulla normal y la casulla dorada. Ustedes me han visto la casulla dorada muchas veces, porque es que no tenemos más. Cuando toca algo especial, nos ponemos la casullita dorada. Bueno, seguramente en la sinagoga de Nazaret, con mucha frecuencia se proclamaría el libro de Isaías. Y el libro de Isaías es el libro del Antiguo Testamento que más habla del Mesías. Pero sobre todo en su capítulo 7 habla de la hermosa profecía de que una virgen concebiría y daría a luz. Esto era una idea totalmente difundida, lo que hacía que toda jovencita de entre unos 13, a partir del desarrollo, a unos 17, 18 años, en esa etapa de vida, todas esperarían ser la madre del Mesías. O sea, cualquiera de nosotros podría ser la madre del Mesías. Entonces, José estaba absolutamente consciente de esta profecía. Ustedes saben también que en la época, pues los matrimonios eran arreglados, así como los árabes incluso todavía siguen siendo hoy. Y entonces le desposan con esta mujer, y José, siendo un hombre justo, sabía que esta mujer tendría algo especial. Como he explicado muchas veces de San Agustín, María habría hecho un voto de castidad y se lo habría tenido que proponer a José. Dice, mira, nosotros nos vamos a casar, pero yo me consagré a Dios. Vamos a cumplir la ley judía, yo seré tu esposa, pero yo me consagré, porque yo, y si me toca a mí ser la madre del Mesías, María estaba siendo prudente. Entonces, José y María, en lo que, entre comillas, porque las culturas eran muy diferentes, pero en lo que sería, entre comillas, su noviazgo, como vamos a decir, en su relacionarse, como preparando el matrimonio y todo esto, en vez de estar escuchando canciones de Bad Bunny o viendo series de Netflix, meditaban juntos la palabra de Dios. Y conocían mucho del libro del profeta Isaías. Y se hizo esto, unos hombres santos, una espera tal, que dice este autor una cosa que a mí me parece sorprendente. Después de que el ángel se le aparece a María y le anuncia todo lo que ya sabemos, María lo único que le dijo a José fue, ya pasó. O sea, imagínate, tanto hablaban del asunto que lo que le dijo fue, ya pasó.
sea, si fui yo la escogida, o sea, hablaban tanto que ya en silencio ya se entendía, realmente se amarían en el Señor, incluso mucho más profundo. Ya pasó. En este sentido, entonces José confiaba plenamente en María. Y yo necesito que si ustedes pensaban, no, que José se molestó, porque pensaban que era un hombre como nosotros, humano como nosotros, sí, con su carácter de hombre, sí, ustedes saben cómo son los obreros, es usted un hombre tosco, un hombre rudo, pero con todo eso, José confiaba plenamente en María, y no la deja porque desconfiara de su virginidad, sino por otras razones que nos explica este hermano, y aquí se centra el tema de la esperanza profunda. José conocía el libro de Isaías. ¿Y qué tenía como idea del Mesías? El Mesías va a ser poderoso, el Mesías va a ser un rey, el Mesías va a ser un guerrero, el Mesías nos viene a salvar. Mientras más usted le va diciendo cosas de lo que sería el Mesías, más José se vendría poniendo chiquitico. Y decir, yo lo que estoy en un albañil, que voy a estar criando yo un rey, que voy a estar criando yo al Hijo de Dios, a un enviado. Yo no puedo. José deja a María desconfiando de sí mismo, de sus propias capacidades. José pretende dejar a María asustada, porque entendía que ella sí era especial, que ella era la escogida, pero él era demasiado burdo, demasiado simple. Yo no puedo con esto. Por eso, no la denuncio en público, porque la iban literalmente a matar. La ley de Moisés apuntaba que si una mujer cometía adulterio, mucho más en esta etapa previa al matrimonio, debía morir apedreada en la plaza principal del pueblo. ¿Se ven ustedes? La plaza Bolívar tratando de una pobre muchacha que salió preñada. No estamos lejos en nuestras casas cuando esto pasaba, los padres que rechazaban a las hijas que salían embarazadas. En este sentido, José tiene miedo. Y el Señor envía a su ángel para renovarle su esperanza. Y le dice, José, hijo de David, le recuerda quién es. ¿Se acuerdan la homilía del primer domingo del tiempo de Cuaresma? Mi padre era un arameo errante. Tu historia, ¿quién eres tú? ¿A qué familia perteneces? ¿Cuál es tu vocación? José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Le reafirma lo que tanto sospechaban, lo que ya sabían en el fondo. Darnos un hijo, y dice, tú no te puedes ir, porque tú le pondrás por nombre el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No te preocupes, la misión grande, visible es de él. Tú lo que tienes que hacer es ser su papá. Porque si tú te vas, aparte de que el niño se puede morir, por otro lado, ¿cómo va a ser quien debe ser? Aquí entonces rescatamos la figura del Padre. La figura del Padre. Todos necesitamos un Padre. Y sin esta figura no podremos estar estructurados plenamente. Necesitamos en nuestra vida una figura paterna. Si nuestro Padre no estuvo por las razones que sea, hemos de rogarle al Señor que ponga en nuestra vida también figuras de padres, y las madres que ejercen la crianza de manera soltera, pues han de proponer figuras paternas, cercanas, de hombres justos y buenos, porque todos necesitamos para ser estructurados como humanos bien determinados, para poder estar completamente saludables, la figura del hombre, porque insistiremos cada año y todas las veces que sea necesario, aunque cause dolor, pero es una gran verdad. Tú no puedes ser madre y padre a la vez. Eso es imposible. Antropológicamente no puede ser. La mujer solo es mujer y eso ya es grandísimo y ofrece lo que tiene. Pero necesita la complementariedad del varón, de la figura masculina, para que la crianza sea plena. Por eso tanto problema en nuestras tierras por la ausencia paterna. Y la figura de José se presenta en la iglesia como un estandarte. Mira a este padre, que sí es bueno, que sí es tierno, que sí es fuerte, que sí es protector. Y a los jóvenes presentes, si sientes el llamado en una vocación matrimonial de ser esposo y de tener hijos, por supuesto, porque si te vas a casar para no tener hijos, pues estás invalidando el matrimonio.
necesitas ver una figura. Si tu padre no fue suficientemente hombre para hacer para ti esta figura, pues contempla a San José. Y para ello, para que miremos de manera más clara la figura de este patriarca nuestro, la palabra patriarca no es mala, te ofrezco la doctrina de la Iglesia, presentando un resumen de los puntos que el Papa Francisco desarrolló en su carta Patris Corde, que significa con corazón de padre. Iba hablando hoy de las virtudes de San José, te la ofrezco hoy. Para los padres y esposos presentes, paren bien la oreja, porque estoy con ustedes, este es el modelo de cómo vas a ser santo. ¿Okay? Para las madres y esposas presentes, recen mucho por su marido y señalarlo como San José. Pero no sobre la parte del silencio, ¿okay? Sino en las virtudes, Los muchachos presentes, las jóvenes, cuando usted vaya a escoger un novio, usted pasa por este filtro. Si no se parece a San José, no se case. Si no se parece a San José, no se case. Y usted, joven varón presente, pídale a Dios que lo haga como San José, para que si le gusta alguna muchacha de la parroquia, pues lo pueda escoger a usted. Todo lo que haga falta. La paternidad de José. San José como padre amado. Hacer referencia a San José mostró su paternidad de una manera desinteresada y amorosa, siguiendo el ejemplo de Dios que amó a su Hijo Jesús. El Papa Francisco menciona que José era un hombre justo, que cuidó y protegió a Jesús y a María de todas las circunstancias difíciles. José era un padre amado, y era amado porque protegía y cuidaba, porque estaba, aún en sus rudezas, porque no sabemos sobre su intelectualidad, sabemos sobre cómo podía ser su perfil psicológico por su oficio. Sin embargo, pudo ser un padre amado. Padre en la ternura. El Papa Francisco también nos habla de la ternura de San José, que eso me parece de las cosas más hermosas, porque a veces pensamos que la masculinidad tiene que ser una cosa ruda y fuerte y no sé qué. Pues José, con todo lo albañil que era un padre tierno. Pero claro, hay que entender qué es la ternura. La ternura, que viene del latín tendere, significa ir hacia. Un padre es tierno porque en su altura es capaz de abajarse para mingonear a su hijo, que es mucho más pequeño. O sea, lo más bonito que ve es un papá mingoneando a su hijo pequeño. Un hombre no dice, se abaja. Eso es ternura. Ternura es tener la capacidad de salir de ti y tender hacia el otro. Y están las mujeres presentes, señora, mi esposo tierno, por favor. Parece que la oración tiene poder. El Papa Francisco resalta que San José, escúchame bien, mostró la ternura de Dios al cuidar a Jesús, enseñándole y guiándolo en su crecimiento. Esta ternura es un signo del amor de Dios por nosotros. Explicar cómo esta ternura se refleja en nuestra vida cotidiana, mostrándonos que a pesar de las dificultades, la verdadera fuerza es la dulzura del amor. Imagínate tú la parábola del hijo pródigo, donde se muestra la figura de un padre tierno y amoroso que no le importa que el hijo esté sucio y huela mal y sale a correr. Esa parábola del Padre misericordioso tiene la huella de San José. Lo que Jesucristo como ser humano aprendió sobre Dios como Padre, lo aprendió con San José. Imagínate la responsabilidad que tienes como padre, la responsabilidad que tú, joven, vas a tener como esposo y padre. Tú vas a ser la figura de Dios para alguien, o para alguienes, para varios. Entonces, San José como figura nos invita a ser testigos de la ternura de Dios en nuestras propias vidas, aprendiendo a enfrentar las dificultades con amor y compasión. La ira bien canalizada, porque las emociones en Venezuela no nos enseñaron a dominar, a gestionar emociones, inteligencia emocional. Esto es casi nulo en la enseñanza venezolana. La chola no nos enseñó nada de eso y los guamazos tampoco. La única emoción que a los varones se les permite tener es la ira. Los hombres no lloran, los hombres no se ríen, pero sí se puede molestar. Pues bien, en medio de la rudeza del carácter que podamos tener, pedirle al Señor, podemos que nos haga tiernos como San José,
que insisto, no dejó de ser un macho que pegaba bloques y hacía estructura de edificio, siendo tierno con su hijo. El Papa Francisco también destaca San José como modelo de obediencia. Las mujeres no estén apoyando a los hombres. Resaltar cómo José cumplió la voluntad de Dios, incluso cuando no entendía completamente los planes divinos. Cuando un hijo viene y te dice, yo quiero estudiar tal cosa, y tú por dentro, pero ¿cómo vas a comer con eso? Los planes de Dios que a veces nos conturban. Los padres tienen una misión fuerte de ser instrumentos de la voluntad de Dios, por eso deben estar en constante oración y discernimiento, porque han de darle un sí o un no firme a sus hijos, ejerciendo en su obediencia también su autoridad. Bueno, no, pregúntale a tu mamá, Señor, usted es el padre. Si la respuesta es sí, mi amor, eso es otra cosa. Pero la autoridad la tiene usted y no puede dejar de ejercerla si no hará daño a la comunidad familiar. José no entendía los planes de Dios, pero los obedeció fielmente. No solo porque Dios le hablaba en sueños, sino porque discernía en la palabra de Dios. San José se la pasaba haciendo lección divina y por eso comprendió que había una voluntad grande, no sabía qué tan grande, pero se lanzó. Incluso como tú y yo, que a veces queremos huir de la misión que Dios nos pone, pero qué bueno que nos manda a veces ángeles, David, que te cuida y usted se va por ahí, no, usted acepte su misión, porque Dios está contigo. San José también le llama padre en la acogida en lo inesperado. San José acogió a María y a Jesús en su vida sin dudar, pero también con dolor. Confiando plenamente en la dirección divina. Acogió lo inesperado de Dios, lo cual es una virtud que nosotros debemos practicar, especialmente en los tiempos de crisis como los que experimentamos actualmente. Un papá que sabía ser proactivo y resiliente ante los cambios que ocurrían. Piense usted en lo difícil de la misión. Ahí sí podemos utilizar el pensar venezolano. Yo me voy a casar con una mujer con la que nunca voy a estar, a criar un muchachito que yo no me entre. A cualquier hombre, ciertamente eso se le haría muy difícil. Bueno, con más razón, estos muchachos que son tuyos, para que los críen. Con más razón, esa firmeza y esa oportunidad de que en medio de las crisis entiendas que tienes la vocación de ser padre protector. Que el Papa Francisco habla de la creatividad y la valentía de San José. Es una cosa hermosa. La valentía y la creatividad para enfrentar los desafíos de proteger a su familia. Muy bien, asumo el reto. Tomo a mi esposa, con la que nunca voy a estar, asumo al muchachito, yo seré su padre. Acto seguido, mira que el rey está buscando al hijo tuyo para matarlo. Imagínate la tremenda huida a Egipto, administración de reales, tendré que aprender otro idioma nuevo, ponerme a taxiar en Egipto, hacer lo que sea, pero yo tengo que mantener a este muchacho que tiene una gran misión. Pues sus hijos, sean cuales sean, tienen una gran misión. Y la misión de padre con valentía creativa que va transformando la realidad de los problemas tiene que ser siempre. Porque el hijo suyo puede llegar a papa, pero siempre va a necesitar un consejo suyo. Desde la propuesta, desde la ternura. En este sentido, podemos hablar de cómo en nuestros tiempos se nos llama también a ser creativos y valientes, encontrando soluciones innovadoras para las dificultades cotidianas como lo hizo San José. Hay una devoción muy hermosa que el Papa Francisco tiene que se llama San José dormido, que es literalmente una imagen de San José durmiendo, porque a San José se le aparecía el Señor en sueños. Entonces, a mí esta imagen me causa mucha ternura y compasión, porque José tenía tanta confianza en Dios que dormía tranquilo. Cuando uno está preocupado, no duerme tranquilo. José tenía tanta confianza en Dios que dormía tranquilo y en Dios le hablaba. Es importante que soñemos y que confiemos en Dios. San José entonces es un gran intercesor. Usted puede creer que un santo como San José nos va a desamparar. Él tiene ahí rango con Jesús y la Virgen.
sea, si un hombre tiene poder ahí ante Dios desde el amor, segurito, segurito, que es San José. Por eso hemos de invocar a San José, hemos de tenerle tierna devoción. Santa Teresa de Ávila, la dirigida espiritual de nuestro patrono San Juan, tenía una altísima devoción a San José. De hecho, el primer convento que fundó lo puso bajo su patrocinio. Todavía existe hoy ese convento. Mire, cuando usted tenga una necesidad material, pídale a San José. Cuando tenga una necesidad espiritual, pídale a San José. Cuando tenga una necesidad emocional, pídale a San José. Cuando no tenga necesidades, también pídale. Porque San José va a ser siempre modelo y figura de todo lo que tiene que ser un cristiano, pero sobre todo de todo lo que tiene que ser un esposo y padre. Que esta Eucaristía y la fuerza de esta palabra y de este testimonio nos ayuden a guardar la esperanza, a renovar la figura del Padre y a confiar en lo que la doctrina de la Iglesia nos propone. Que así sea. Amén.